Alabo a mi Señor por todo lo que por su Espíritu y por su palabra nos va a permitir entender en esta ocasión. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu alma para recibir una administración, para que así por la palabra del Señor tu espíritu reciba vida. Hay una palabra especial para tu vida, tiene que ver contigo. Desde ya asume la actitud de que esto que Dios va a hablar tiene que ver conmigo y con mi vida de manera personal. Bueno, recuerda, estamos estudiando esta época tan especial que corresponde a las fiestas de otoño, o que hemos llamado nosotros las micrás, que significa también literalmente los ensayos. Algunas convocatorias, algunas festividades y celebraciones con unos protocolos muy específicos que el Señor ordenó a su pueblo Israel con propósitos específicos, con propósito de revelarnos lo que había de ser completo y perfecto a posteriori. Esto era sombra de lo que había de venir. Justamente el próximo sábado estaremos celebrando, de hoy en 8 días, celebrando entonces el día 19 de septiembre la fiesta del Yom Teruah, que también se llama el Rosh Hashanah. Y hemos decidido como iglesia, ese sábado 19 de hoy en 8 días, tener la cena del Señor, compartir en nuestras casas, cada uno preparar esa cena preciosa y ministrarla en cada casa, a los padres ejerciendo como sacerdotes, sirviendo allí, pastoreando su grey, su congregación, oficiando la cena del Señor. Es algo bien hermoso y también hemos propuesto hacer ese día un día especial de ayuno, como Dios te muestre. Algunos ayunarán hasta el mediodía, otros hasta las 3 de la tarde, otros hasta la puesta del sol, pero la idea es que sea un día de afligirnos, de venir humildemente a pedir misericordia sobre nuestra vida. Es el día del shofar, el día de las trompetas, y al cuarto sonido de la trompeta, la final trompeta, nos está hablando simbólicamente que esta fecha en especial se relaciona o se refiere o nos muestra específicamente el rapto de la iglesia, después del cual vendrán los días terribles, la gran tribulación, y 10 días después, en el día 10 del mes de Tishri, corresponde para nosotros en septiembre, el lunes 28, viene el megadía, el día de los días y el día más importante de todo el año, el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo y se veía cara a cara con Dios, el día en que Israel era puesto frente a Dios y eran expiados sus pecados. Es llamado el día de la expiación o el día del perdón, conocido en hebreo como el Yom Kippur, el día más importante del año, que proféticamente tiene que ver con la segunda venida de Cristo, donde se acomodarán las naciones y serán juzgadas por el Señor. Entonces, ese es el Yom Kippur. Está bien claramente descrito allí en Levíticos, el capítulo 23, del 27 al 28. Permíteme leerlo. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Qué importante es el día en que nos reconciliamos con el Señor. Está puesto simbólicamente para hablar de esa reconciliación preciosa. El término Kippur específicamente, en su interpretación, significa expiación, significa limpiar las culpas por medio de un sacrificio. La absolución por medio de ofrecer un sustituto, y el término sustituto es el término que también conocemos como vicario, significa sustituto. Así que qué delicado es que alguien se llame el sustituto de Cristo o el vicario de Cristo, delicado. En cambio, Cristo sí es llamado el vicario, el sustituto en la cruz de los que debíamos ir a la cruz. Fue declarado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Fue declarado sustituto inclusive por los gobiernos seculares, por el Imperio Romano, por Pilatos mismo fue declarado sustituto. ¿Recuerdas este episodio de la condena a muerte del Señor Jesucristo? ¿Recuerdas que había un hombre que estaba capturado por sedición y homicidio, era un revoltoso, una persona complicada, y lo habían tomado y lo iban a crucificar? La cruz que finalmente ocupó Cristo Jesús era la cruz que estaba designada para Barrabás. A Jesucristo lo capturaron en el Getsemaní en la noche, y al otro día, a mediodía, ya lo estaban ejecutando. Mira qué juicio, qué eficiencia de la rama jurídica cuando se trató de juzgar a Jesús. Entonces lo fueron capturar, trabajaron de noche, imagínate, eso de noche. Pilatos trabajaron los sumos sacerdotes, trabajaron Anás y Caifás, todos los del Sanedrín, todo el mundo trabajando juicioso hasta de noche para tenerlo listo para ser ejecutado al siguiente día. No hubieran podido preparar una cruz, pero había una cruz que estaba ahí lista, era la que le correspondía a Barrabás.
Pero entonces Pilato le dijo al pueblo que siempre para esta fecha él acostumbraba soltarles en la Pascua a algún preso. Y la gente eligió, el pueblo, la humanidad, eligió que Jesús fuera a la cruz que le correspondía a Barrabás, nombrándolo vicario, nombrándolo el sustituto de Barrabás. Barrabás debía ir a esa cruz porque sus actos lo merecían, como lo reconoce después uno de los ladrones de la cruz. Y sin embargo, quien va y ocupa ese lugar que estaba señalado inicialmente para Barrabás, quien va y lo ocupa es el Señor Jesucristo. Esto nos permite tener un poco más de claridad sobre lo que significa el término Kipur. Significa esa absolución por medio de que otro recibió la culpa que vendría sobre nosotros. La Escritura nos cuenta ahí en Levítico 16 cómo era todo el procedimiento de ese Yom Kippur. Era un día realmente diferente y especial. Tú lo puedes leer ahí en Levítico 16 completo y lo puedes entender mucho mejor. Quiero hacer énfasis en esto y que me dé mucha atención, porque recordamos de la Pascua el sacrificio de un cordero que se compartía incluso con los vecinos si era demasiado cordero para una sola familia. Pero aquí, en Yom Kippur, el sacrificio completo por expiación tiene que ver con 3 animales diferentes, 3 sacrificios distintos. El becerro por Aarón y por su familia, luego es echada suerte entre los 2, uno por Jehová que sería sacrificado en expiación y otro de donde viene el término el chivo expiatorio, otro sobre el cual se pondrían las culpas de todas las iniquidades del pueblo y era puesto un cordón rojo y alguien lo llevaba al desierto y lo soltaba a un lugar donde se supone era como la entrada misma al infierno para que fuera entregado a Azazel. Esto es un poco más complejo de explicar, pero lo vas a entender fácilmente seguro. En el versículo 21 de Levítico 16, que se explica el Yom Kippur, dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, el último, o sea, para terminar ya el proceso del Yom Kippur, la expiación completa. Entonces toma el último, primero el becerro, después el que es sacrificado en expiación por Jehová y ahora el chivo expiatorio. Entonces toma ese último, pone las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él. Y atención, este punto es sumamente importante en esta clase. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Estamos hablando de como 3 categorías, o podemos llamarlo 3 dimensiones de la afectación. Cada persona por el pecado, por el que viene a cuentas con Dios, ha sido afectado en 3 dimensiones. En él ha habido pecado, pero ha habido rebelión y ahora pesa sobre él iniquidad. Es tan importante que entendamos eso y nos ayuda mucho a entender la obra completa de la redención. La obra completa de la expiación. Yom Kippur es eso, es expiación completa y es hecha por Cristo Jesús. Entonces son 3 elementos, las iniquidades, las rebeliones y los pecados que eran tratados ese día de venir a cuentas. O sea, ya interpretando claramente tú puedes darte cuenta que el día que vengas a cuentas con Dios vas a tener que tratar 3 asuntos, pecados, rebeliones e iniquidades. Ahora, eso es todo lo que tiene que ver, pues muy a grandes rasgos, como es la celebración del Yom Kippur. Hebreos capítulo 10, yo te invito a leer Hebreos 9 y Hebreos 10, para si tienes dudas sobre lo que realmente implica todas estas celebraciones, todas estas mitras, todas estas fiestas, ahí está muy claro. Voy a tomar un par de versículos para la clase de hoy. Hebreos 10:1, mire lo que dice. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Y el versículo 12 con el que termina ese párrafo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiero que tengas muy, muy claro, por favor, esto. Dame toda tu atención un momento, vale la pena que esto lo asimiles. Vamos a plantar aquí ya un precedente que nunca se nos borre, por favor, que nos quede para siempre. Lo que vamos a plantar aquí es que todas las mitras, todas las convocatorias, todas las fiestas, todos los rituales que el Señor enseñó y exigió a su pueblo son sombra de los bienes venideros. No son la misma imagen de las cosas, son sombra. Mire, aquí puse el calendario hebreo con todas sus celebraciones y sus festividades y todo eso muy bonito, muy hermoso y qué interesante aprenderlo, qué bueno saber y que seamos conocedores y no ignorantes. Qué bueno conocer todo esto. Pero el sentido de todo eso es señalar a Cristo. Esto es sombra de los bienes venideros y esta es la imagen misma de las cosas. La esencia misma de las cosas es Cristo Jesús. Entiéndelo de esta forma, por favor, y déjame ponerlo como una especie de plataforma, como un piso ya
que no se mueva nunca más y que nos sirva para siempre. Esto que tú estás viendo aquí es una plataforma conceptual que no debemos cambiarla. Y es que todos los elementos que Dios le enseñó a su pueblo en la ley y en el Antiguo Testamento tenían el propósito de señalar a la esencia de las cosas. Eran sombra de la esencia, eso lo estamos estudiando muy bien en los devocionales, y la esencia es Cristo Jesús. Escúchame. Entonces, por favor, entiende esto. Ay, entonces, esta celebración tan bonita, ¿eso es símbolo de qué? ¿De otra celebración bonita? Ay, este objeto, el candelabro, este otro objeto, ¿es símbolo de qué? ¿De otro objeto más adelante? ¿No le parece absurdo? Ay, este día que tenemos que guardar, es un día que Dios nos dijo que guardáramos como símbolo de que tenemos que guardar un día. ¿Te das cuenta que es incoherente? Estos panes de la proposición significa que tenemos que después tener unos panes. Esta comida que tenemos que comer es símbolo de una comida que tenemos que comer. O sea, un símbolo que es símbolo del mismo símbolo. No, lo que el Señor mandó en su ley y en los rituales y en el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros, pero Cristo es la esencia misma de las cosas. Ninguna cosa cultural hebrea, por favor, la tomes como la esencia misma en sí. Qué bonito que sepas todo eso. Yo te felicito si tienes tu menorá, si tienes inclusive una Torá en tu casa, el Talmud, lo que tú tengas. Muy bien, muy bonito, porque tiene más que ver con nosotros que poner elefantes negros de la buena suerte y que poner atrapasueños y cosas que no corresponden a nuestro reino. Entonces es mejor, bonito que tengas esas cosas, siempre y cuando entiendas que esas cosas no son sombra de otra cosa que es sombra. Todo es válido si señala a Cristo Jesús. Entonces tú me dices, ay no, es que se hacía esta celebración en Israel y la costumbre era hacer esto para que entonces ahora nosotros en este momento hagamos el mismo símbolo otra vez. Eso era símbolo de otra vez el mismo símbolo hecho nuevamente. No, ninguna interpretación de cualquier objeto o cualquier celebración de la cultura hebrea, pero de la que Dios le mandó, no la que pusieron después por tradición los mismos fariseos y religiosos, de la que Dios mandó, ninguna está bien interpretada si tu interpretación no es Cristo Jesús. Si la interpretación de esa fiesta, de esa celebración, de ese objeto, no señala a Cristo Jesús, de antemano está mal, no está señalando bien. Si la sangre en el dintel que pusimos era para que ahora lo hicimos en conmemoración, entonces ahora somos salvos si ponemos sangre en los dinteles. No, lo hacemos como conmemoración de que esa sangre está representando a Cristo Jesús. La Pascua representa a Cristo, el Pentecostés representa el Espíritu de Cristo enviado, la ofrenda mecida representa que Cristo resucitó, el Yom Teruah significa que es la alarma del rapto de la iglesia porque Cristo viene por su iglesia. Y entonces el Yom Kippur es la segunda venida de Cristo. Y entonces el Sukkot y la fiesta de los tabernáculos es el milenio en el que Cristo reinará. Y no puedes seguir cayendo en el error de creer que las cosas que Dios orientó a su pueblo y que le exigió a su pueblo y le enseñó a guardar eran símbolo de otro símbolo o del mismo símbolo, un símbolo que es símbolo del mismo símbolo. No, eran símbolo de Cristo, y si cada una de esas cosas no señala a Cristo, no está funcionando y no está bien interpretado, ¿vale? Dejamos eso como una plataforma que nos va a ayudar bastante para no confundirnos más. Ahora viene la parte del ejemplo bobo. Sabes que el ejemplo bobito nos ayuda a dejar de ser bobitos. Es un ejemplo sencillo de lo que es el proceso completo de expiación que se hacía como símbolo en Yom Kippur, pero que está contenido en la obra perfecta de Cristo Jesús. A ver. El ejemplo bobito, imagínate, ojalá nunca pase, pero imagínate que sufres un percance, una colisión en tu auto, chocas a otro carro, puede pasar, ha pasado y sabes que eso es bien complicado. Entonces dañaste tu auto, dañaste el de otro y entonces vino la autoridad, te llevaron, en ese momento estás detenido allá en una comisaría mientras se resuelven las cosas, mientras todo se aclara, tu auto se fue, aquí llamamos a los patios, quiere decir que se lo llevaron allá a los parqueaderos del tránsito, y no lo puede sacar todavía. Entonces ese es el proceso que ocurrió, ese fue el daño. Entonces hay por lo menos 3 instancias por resolver. La primera instancia que tienes que resolver es la instancia jurídica. Estás detenido en la inspección, allá en la comisaría, necesitas un abogado, necesitas alguien que interceda por ti, que venga, que conozca esto de las leyes, que sepa qué debe hacer,
Y es lo primero que uno hace. Cuando está el problema complicado, entonces si tienes seguro, pues la aseguradora manda un asesor jurídico o un abogado para que te represente, para que te den, veas que te dejen salir a tu casa y salgas de la detención, y luego para que el carro salga de los patios y todo llega y los términos legales se satisfacen y se hacen los acuerdos, hay que resolver la parte legal. Y entonces ya estás en tu casa y ya te entregaron tu auto. Y entonces como te entregaron tu auto, ahora necesitas pues reparar tu auto, tienes que arreglarlo porque quedó bastante averiado, bastante dañado, y conducirlo así es un riesgo muy alto de volver a caer en un accidente nuevo. Entonces, para que no vuelva a repetirse ese accidente, hay que arreglarlo lo mejor posible. Aquí ya no te sirve el abogado, no te sirve. Ahí necesitas es un mecánico y el mejor restaurador, reparador, que te deje el carro como nuevo para que no vuelva a sucederse un accidente como este. Pero además de eso, de que ya arreglaste tu carro, ya estás en tu casa, tu carro está suelto y está arreglado, además tienes que ahora responder por los daños causados a terceros, las reclamaciones que ellos tengan, esos terceros, y tiene que venir el proceso de arreglar, el proceso de arreglo con las afectaciones a terceros, y ahí necesitas estar defendido y protegido de que no vayan a abusar de ti, de que no vayan a vengarse de una manera negativa, de que no te vayan a agredir, de que no vayan a abusar de ti. Tiene que haber un nivel de protección. Una correcta aseguradora manejaría todas estas cosas. Una buena aseguradora manejaría la asesoría jurídica para sacarte del problema y para que te entreguen el vehículo, pagaría los costos de dejarte el carro como nuevo o pérdida total y reponerlo, y también el arreglo de las partes y cubrir los daños a terceros para que tú no vayas a tener complicaciones y ojalá no se tengan que ver contigo, ojalá se encarguen otros de esos arreglos. Esas serían las tres instancias que habría que solucionar en un percance como el que te estoy hablando. Para eso corresponden cada una de las ofrendas. La primera de esas es la ofrenda por Aarón. El mediador es el sacerdote. El sacerdote está entre Dios y el pueblo. Y entonces no hay sacerdote si él no está puro, si él no ha hecho una ofrenda por sí mismo y por su casa. Y entonces viene la primera gran ofrenda, la del becerro, que es sacrificado. Esa sangre del becerro representa la sangre de Cristo. Esta primera etapa es el perdón de nuestra condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estamos condenados y separados, tiene que arreglarse eso. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. ¿Por qué es nuestro abogado? Porque es nuestro sacerdote, es el sacerdote perfecto. Ese sacerdote está representado con el primer sacrificio. La sangre derramada nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primer problema era pecado. Recuerda cuando leímos las tres cosas que quedaron afectadas: pecado, rebelión, iniquidad. Esta primera tiene que ver entonces con el pecado. Ya arreglamos las cosas con el juez, ya quedó arreglado esa parte, pero aunque quedó arreglado esa parte, hay otras por arreglar. La siguiente, que tiene que ver con arreglar tu carro para que no se produzca un accidente nuevo, está representado por el cabro o el macho cabrío que era entregado por Jehová. Representa al Espíritu de Cristo, que viene y te da pérdida total, tal vez, te renueva, te hace nuevo, quita las partes dañadas en ti y pone en tu interior el Espíritu que habitó en Cristo Jesús. La solución para el problema de la rebelión o de la rebeldía que queda en nosotros es que cuando pecamos no solamente ofendimos a Dios, sino que en nuestra naturaleza quedó la tendencia a pecar, quedó la inclinación continua al pecado. Cada vez que cometes un pecado, no solamente estás cometiendo ese pecado, sino que ya has hecho una puerta, has abierto una puerta para que seas atado por ese pecado. Y entonces ahora necesitas liberar tu naturaleza propia de esa rebelión, de esa tendencia a pecar. Puede ser de dos maneras: a través de una disciplina y un castigo, o a través de la llenura del Espíritu que está en Cristo, que ya fue perfeccionado. Y entonces soluciona en nosotros esa rebelión, queda resuelta de esa manera. Y el estar en paz, el hacer paces y el estar resuelto los problemas con los demás, con el entorno, se soluciona con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la solución. Me comprometo a explicar esto más detalladamente, pero por ahora es importante que tú entiendas que la solución es Cristo Jesús. Para el problema del pecado, la sangre de Cristo. Para el problema de la rebelión que queda en nuestra naturaleza, el Espíritu de Cristo. Y para el problema de la iniquidad que nos persigue a manera de venganza, a hacernos daño, la protección es el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo y el cuerpo de Cristo es la solución. Tal vez mostrándolo de esta manera lo puedas entender mejor. Isaías capítulo 53, versículo 5.
Muy maravilloso esto y quiero que me regales tu atención. Empieza diciendo, más Él. Dos cosas. Él, ¿quién es Él? Isaías 53, 5, más Él. Ese Él es Cristo Jesús, ¿sí? Él. ¿Y por qué dice más? Voy a decirte, porque es una operación matemática, porque es una serie de sumas, por eso dice más es una suma. Entonces, la suma de Cristo, vamos a ver la suma de Cristo, Isaías 53, 5, más Él, hablando de Cristo, hace tres cosas maravillosas. La primera es que fue molido por nuestros pecados. Hablé que la primera dimensión era el pecado, un problema con Dios. Ese problema es resuelto por la sangre de Cristo. Él fue molido por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre, para restaurar nuestra comunión con Él. Luego dice, herido por nuestras, la segunda, rebeliones. Él fue herido y con esas heridas, con ese sufrimiento de Él, su espíritu fue perfecto y ahora ese espíritu perfecto puede venir a morar en nosotros. Y entonces Él fue herido por nuestras rebeliones. Lo que le suma ahora es solucionar la segunda parte, nuestra tendencia pecaminosa también es resuelta en Cristo Jesús. Y luego dice, además de eso, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Paz es librarnos de la iniquidad, de los problemas que nos genera con nuestro entorno, con los que nos rodean. Y entonces queda la obra maravillosamente completa. Aquí estamos en paz con Dios, reconciliados con Dios. Aquí estamos reconciliados con nosotros mismos, en paz con nosotros mismos, y aquí estamos en paz y reconciliados con nuestro prójimo y con nuestro entorno. Por eso el Señor dice en su mandamiento, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Ahí están todos esos componentes de la coherencia bíblica que estamos estudiando tan maravillosa. Ahí está la obra de Cristo, la suma de Cristo más Él. Esas tres cosas, solucionó nuestro pecado, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, nos trajo la paz. Al sumar esos componentes que Cristo aporta, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado de la suma de esos tres componentes? Que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quieres verlo de otra manera también que te ayude a entenderlo? Reconciliados con el Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada. Reconciliados con nosotros mismos por medio del Espíritu de Cristo, que nos da la victoria sobre esa tendencia del pecado que nos dominaba. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no son guiados por la carne, sino son guiados por el Espíritu de Dios. Y también reconciliados con nuestro prójimo y con nuestro entorno, porque se encargó de nuestras iniquidades. Esa es la completa y perfecta reconciliación lograda por Cristo Jesús. El resultado es que por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, ¿por qué dice la Escritura que la sanidad de nuestros corazones, de nuestra vida, reconciliados con Dios, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con nuestro prójimo y con nuestro entorno, incluyendo también la naturaleza, lo que nos rodea? Esa reconciliación completa, esa expiación completa que se logra en el Yom Kippur simbolizando la obra de Cristo, implica que ahí está la sanidad por su llaga. Escucha. Por sus heridas nosotros fuimos perdonados, pero aquí no está hablando de heridas. El término que utiliza aquí es llaga. ¿Y qué es una llaga? Una llaga es una herida que no cierra, una herida que no sana, que no cicatriza. Eso es una llaga. ¿Recuerdas que Jesús, cuando se encuentra con Tomás, le pide que hasta que no meta la mano en su costado no creería, y metió la mano en el costado de Jesús y creyó? Ahora, ¿por qué estaba todavía abierto el costado de Jesús? Alguien creerá que es que Jesús tenía problemas de cicatrización, tal vez tenía azúcar alta o algo y no le cerraba la herida. ¿Por qué estaba la herida de Jesús aún abierta? Porque está todavía abierta, porque la sangre de Cristo hoy sigue fluyendo. Y como es una herida que no ha cerrado, es lo que la Biblia llama por su llaga, por su herida que aún sigue brotando salvación, perdón y oportunidad para ti y para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. La herida aún sigue abierta, aún sigue brotando para salvarte, para transformarte, para que tu corazón sea sano, para que no sigamos haciendo lo que hasta ahora estamos haciendo. Mira, yo quiero que tú entiendas la obra de Cristo como la única verdadera solución a los problemas que tenemos como sociedad y como humanidad. Estamos en una sociedad totalmente polarizada, de personas en un bando con un corazón totalmente caótico, con una actitud totalmente caótica, enfrentando a los de otro bando con un corazón totalmente resentido y amargado y una actitud caótica, trayendo caos a todo su entorno y a todo lo que les rodea. Los que somos de Cristo tenemos un corazón sanado y preferimos, ¿cómo será, según la Escritura,
que dice que cuando ya no somos llamados hijos de Dios, somos pacificadores, o lo dice al contrario, en Mateo 5 dice, y los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Nuestra condición de hijos de Dios nos vuelve personas pacificadoras, con un corazón tan sano, con un corazón tan como el de Cristo, que preferiríamos ser golpeados nuevamente que responder con agresión a una agresión. Poner la otra mejilla es lo que Cristo enseñó, amar y bendecir a los que nos persiguen y nos maldicen. Esa es la solución a los conflictos. No es que como cristiano tú asumas un bando u otro, porque estos algún día van a hacer suficiente presión para dominar a estos y se van a vengar de todo lo que estos le hicieron, hasta que estos más acumulados aún todavía más de rencor, de resentimiento por lo que ahora le están haciendo más lo que le habían hecho antes, algún día estarán encima y tendrán el control para entonces vengarse de estos por todo lo que les hicieron y que estos ahorita entren en el proceso de acumular más rencor y más odio para cuando ellos tomen el poder vengarse de estos y seguimos jugando infinitamente a hacernos daño, a manifestar externamente el caos que hay en nuestros corazones. Por eso dice que por su llaga, por su herida aún fluyente, nosotros fuimos sanados, tenemos un corazón realmente sano. Cristo es el Yom Kippur, Cristo es el verdadero día de la expiación. Si el día de la expiación tiene sentido, a más del ayuno, de la oración del Kol Nidre, del sonido del shofar, a más de todos esos elementos, cada uno tiene que señalarnos a Cristo como el verdadero Yom Kippur, como el verdadero sanador de nuestras almas. Si no es así, esa interpretación no es la correcta. Cristo puede sanar nuestro corazón. Mira, tengo cómo demostrar que realmente Cristo es la verdadera expiación y la única solución a todos nuestros problemas y conflictos. Cada persona que ha venido a Cristo, su corazón ha cambiado. ¿Recuerdas cómo era antes de conocer al Señor? ¿Recuerdas que eras conflictivo? ¿Recuerdas cómo tratabas a tu esposa o tú cómo tratabas a tu esposo? ¿O cómo trataban a sus hijos o a sus padres o a sus vecinos, compañeros y amigos? ¿Recuerdas que simplemente los hacías objeto del caos y del resentimiento que había en tu corazón? La solución es que una persona que tiene un trato sano, una conducta sana, esa conducta brota del corazón, salen las cosas buenas y las cosas malas. Tiene un corazón que ha sido sano, que ha sido lavado por la sangre que brota de la herida abierta de Cristo Jesús. El Evangelio sí es solución incluso para los problemas sociales. La solución no es el turno de quienes están teniendo ahora la oportunidad de vengarse de los otros y nosotros como cristianos participando de ese juego necio, echándole más leña a estos o a estos y diciendo que aquellos son o estos son y tomando un partido en una disputa sin sentido, ambos sufrientes y ambos deseosos simplemente de venganza. No estamos para ser parte de eso. Estamos para traer la única respuesta verdadera. Estamos para ser mediadores. Nos ha sido entregado el ministerio de la reconciliación. Estamos para purificarnos como sacerdotes, sacrificar el becerro por nosotros, ser ejemplo en nuestra propia vida y proclamar a los otros que la herida de Jesús aún está abierta y la sangre que de ahí fluye puede limpiar tu corazón, puede limpiar tu vida de pecado, de rebelión y de iniquidad y hacerte totalmente reconciliado con Dios, contigo mismo y con tu prójimo y tu entorno. Necesitamos en este mundo personas reconciliadas con Dios, consigo mismos, con su prójimo y su entorno. Y lo único que lo puede hacer, nos lo enseña Yom Kippur, es la sangre de Cristo que brota de su herida que aún no ha cerrado. Yo espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón y dejes de estar sumándote al conflicto y empieces a ser un proclamador de la solución. Y la solución es la obra perfecta de Cristo Jesús. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendigo tu nombre, te doy gracias por esta ocasión. Tu palabra ha sido clara, nos muestra la obra perfecta de Cristo y que en ningún otro hay salvación. Solamente Cristo reúne las características perfectas, señalado y mostrado incluso a través de estos momentos preciosos, lúdicos, hermosos, de estos rituales santos, de estas convocatorias y festividades que Dios estableció para que su pueblo guardara como sombra, para que cuando vieran a Cristo lo reconocieran más fácilmente, no para que apegados a la sombra lo ignoraran. Nosotros hemos entendido y conocido a Cristo como el verdadero Yom Kippur, como el becerro y los dos machos cabríos, como la ofrenda completa. Y yo te pido que tú hagas tu obra en mí y en cada persona que está apegada a ti, deseando, Señor, obedecer tu palabra, pero que no solamente hagas expiación por nosotros, sino que nos conviertas en ministradores de reconciliación a través de nuestro testimonio sacerdotal, pero a través de la extensión de la única solución que este caos tiene,
corazones sanos, personas reconciliadas contigo, Padre Celestial, consigo mismo y con su prójimo. Solo se logra a través de Cristo Jesús. Lo hemos comprobado y demostrado, y así seguirá siendo. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga.